Y vamos a ir al libro de San Juan, gloria a Dios. Santo Jesús, libro de San Juan, capítulo 1, gloria a Dios, versículo 12, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de San Juan queda después de San Lucas, capítulo 1, versículo 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen ¿en qué? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repetimos todos juntos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre celestial, bendito Dios eterno, estamos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza solo a ti. Revélanos tu palabra, el rema, el misterio, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Ministra cada vida, cada corazón, derrama de tu Espíritu Santo hasta toda fuerza opositora de incredulidad, de maldad, de falta de entendimiento, y derrama tu sabiduría, tu entendimiento, tu bonanza, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplaudimos fuerte a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Puedes ocupar tu asiento. Yo estaba esta mañana leyendo la palabra de Dios y estaba leyendo este versículo que a veces uno ya tiene muy conocido, ¿no es cierto? Pero qué bueno es cuando podemos a los versículos desmenuzarlos y empezar a adentrarnos en los significados de cada palabra y en cada frase que está en un versículo, ¿no es cierto? Porque a veces uno solamente lo lee, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios nos revela en esta mañana y dice: mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Saben que mucha gente le recibe a Jesús. Mucha gente considera que tiene a Jesús en su corazón. Si usted va a una cárcel a hablar con un asesino y usted le pregunta si cree en Dios, él le va a decir que sí. Él le va a decir sí, y le va a mostrar quizá una estampita o le va a mostrar un crucifijo, y él va a creer que recibió a Jesús, que recibió a Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara, no deja escapar nada. Yo no paro de asombrarme. Cuando paras de asombrarte de las cosas de Dios, estás en un grave problema. Yo entendí que cuando nada te parece asombroso de parte de Dios, estás en un problema. Estás en un problema porque quiere decir que tu capacidad de asombro de la mano de Dios se acabó, que tu capacidad de asombro delante de la presencia y de la gracia del Espíritu Santo caducó. Y eso es un problema para un hijo de Dios, porque para un hijo de Dios la capacidad de asombro del Espíritu Santo no debe terminar nunca. Uno debe salir y asombrarse y agradecer de la brisa del viento. Aleluya. ¿Saben qué bello que es cuando uno sale y respira? Y dice: Dios, gracias porque respiro. Hay gente que no sabe lo que cuesta respirar hasta que ve en un hospital o una clínica a alguien con un respirador artificial. Y ahí dice: qué importante que es respirar. Qué importante, gracias Dios. Cuando escucho a veces que hacen alguna explicación acerca del cuerpo, de los autodefensas que tiene el cuerpo, y yo digo: Dios, qué sabio que eres. ¿Cómo has creado al hombre todo su cuerpo? Cuando algo está infectado, el otro día me comentaba, escuchábamos que un médico había dicho que cuando hay fiebre, que hay una infección en el cuerpo. Y yo digo: ¿qué? Y que esa fiebre ayuda a que esa infección mengue, ¿no es cierto? Yo decía: ¿qué sabiduría has puesto en el cuerpo humano, Dios? ¿Qué? Es algo asombroso. ¿Y saben qué? Cuando nosotros podemos tener la capacidad de asombro, es porque tenemos fe, es porque tenemos confianza, es porque creemos en Dios. Hay quienes la han reconocido, pero que no creen en su nombre. Hay quienes pueden reconocer
conocer a Jesús, pero si tienen que orar por un enfermo, hasta ahí. Ya no quieren, ya no consideran que Dios puede hacer una obra. Ya no pueden creer de que, bueno, debe ser que es así. Lo podemos ver en el libro de Job, hermano. Cuando Job dice en el capítulo 42, vamos a ir un breve instante, no tenía pensado ir al libro de Job, pero Dios hace como quiere, ¿amén? Dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 1. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo reconozco que todo lo puedes. Y en el versículo 5 dice, de oídas yo te había oído. Él era un hombre que la Biblia dice que era recto delante de los ojos de Dios. Era un hombre que había aceptado a Dios en su corazón, pero que no creía realmente en su nombre. Porque si él hubiera sido un varón de fe, hubiera detenido mucho antes toda la persecución que vivió, mucho antes toda la lucha que vivió, mucho antes todo lo que le ocurrió en su vida, en su historia. Pero él tuvo que pasar por muchas vicisitudes para terminar diciendo, ahora reconozco que tú todo lo puedes. Ahora, ¿qué quiere decir? En ese momento él reconoció que él todo lo podía, que Dios todo lo podía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando el versículo 12 del capítulo 1 de San Juan nos dice que aquellos que reciben y creen en su nombre tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen, que saben quién es Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios nada puede fallar, que Dios es fiel, que Él es amigo, que es compañero, que Él es amoroso, que Él es bondadoso, misericordioso, aleluya. Él es Dios, celoso también. ¿Saben, hermanos, que me asombraba de esta palabra? Nos pusimos a buscar el significado de potestad. ¿Por qué la palabra no dice que nosotros tenemos el nombre de ser hechos hijos? La palabra de Dios dice, tienen la potestad. La potestad. Podemos buscar en el diccionario, como dice nuestra pastora, en el mataburros, ¿saben? Siempre me acuerdo cuando era chica, la pastora predicaba y decía, hermano, cuando usted busque la palabra de Dios, esté con una palabra y con un mataburro al lado, porque a veces usted lee y no entiende nada de lo que lee. ¿Vieron? Y uno va y por ahí le quiere predicar a otro y uno no entendió. ¿Qué le va a predicar al otro si no entendió? ¿Amén? Entonces estábamos buscando en el diccionario la palabra potestad. Miren lo que quiere decir. Quiere decir poder, autoridad y deber. Poder, decirlo, poder, autoridad y deber. Y deber. Decirlo más fuerte, y deber. Amén. ¿Saben que hay personas que solo creen que la potestad es una autoridad y que creen que solamente por tener potestad deben recibir bendición? Porque yo tengo la potestad de ser hijo, ¿vio, evangelista? Yo tengo la potestad de ser hijo, tengo el poder de ser hijo. Porque si usted le pregunta, ¿qué quiere decir potestad? Muchos le van a responder, es poder tener potestad, es tener poder. Pero ¿saben qué, mi hermano? Yo le quiero decir algo, también es deber. La palabra de Dios nos enseña que también debemos a Dios obligaciones, tenemos deberes con Dios. Hay gente que no entiende, que piensa que solamente debe recibir de parte de Dios, pero hay deberes. La palabra potestad no por nada quiere decir autoridad, poder y deber. Uno tiene deberes para con Dios, uno debe cumplir con cosas para con Dios. Veíamos que el hermano estaba hablando acerca de José. Él tuvo deberes delante de Dios, él tuvo el deber de creer frente a todo, frente a la adversidad. Cuando él estuvo en ese pozo donde lo tiraron, en esa cisterna donde lo tiraron, él tuvo la potestad de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo el deber de creer.
Él tuvo el deber de seguir declarando lo que Dios le había revelado, hermano. Él no era que toda la noche soñaba. Amén. A veces uno piensa, no, pero seguramente que José Dios le iba revelando todos los días a continuación y continuación de sueños. No era continuación de sueños, Él le reveló sueños importantes y Él tuvo el deber, la potestad, el deber de creer, aleluya. Y saben que hay mucha gente, hermano, que Dios le da la potestad de ser hijo, pero que no la puede usar porque no cumplen con los deberes. No cumplen con los deberes. Y uno dice, pero evangelista, ¿cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los deberes de ser un hijo de Dios? Vamos a ir, hermanos, al libro, y vamos a dejar marcado aquí porque regresaremos. Vamos a ir al libro, Gloria a Jesús, de Isaías. Isaías capítulo 61. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ¿quién? Sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre mí. Porque me ungió Jehová. Hagamos un paréntesis. Ahí está diciendo, este profeta Isaías está diciendo, tengo la potestad. Él está diciendo, me ungió Jehová. El Espíritu está sobre mí, me ungió Jehová. Quiere decir, tengo la potestad de ser hijo de Dios. Vamos a traducirlo así. Tengo la potestad de ser hijo de Dios. Dice así. Y me ha enviado, que hay un deber ahí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, aleluya, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Saben que a veces uno tiene la potestad de ser hijo de Dios? Porque ha recibido a Jesucristo, porque cree en su nombre, pero no hace nada de los deberes que el Espíritu Santo le está demandando, aleluya, de predicar, hermano. ¿Sabe cuánta gente está allí fuera y no conoce? ¿Sabe cuánta gente está allí fuera y no sabe acerca de nada? De nada, hermano. ¿Sabe cuánta gente va en pos de las imágenes? ¿Sabe cuánta gente va en pos del santo de turno? Porque no entienden. Porque no hay alguien que se haya levantado a hablarles del año, de la buena voluntad de Dios. Porque no hay nadie que les haya dicho las buenas nuevas de salvación. Porque no hay nadie que haya cumplido seguramente con todos los deberes de la potestad de ser hijo de Dios. Pero saben que el Espíritu Santo nos está amonestando esta mañana. Y saben que cuando Dios amonesta es porque Él ama. Y Él quiere que nos levantemos y que tomemos total y plena potestad de ser hijos de Dios. Él quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere bendecir tu familia. Él quiere bendecir tu familia. Amén. Él quiere hacer algo grande en tu vida, gloria a Dios. ¿Saben, hermanos? Estaba leyendo el libro de Job y veía que Job era un hombre que creía en Dios, claramente. Era un hombre que creía en Jesucristo. Jesucristo todavía no había venido, pero él creía en Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Él creía, aleluya. Pero él empezó a pasar pruebas. Él empezó a pasar dificultades. Él se olvidó de tomar la potestad de ser hijo de Dios. Porque empezó a vivir las dificultades y a vivirlas. Simplemente vivirlas. Y empezó a vivir esos problemas. Y la gente que lo rodeaba, esa gente que se juntó para ir a hablar con Job, los consoladores molestos muchas veces, ¿no es cierto? Se juntaron para ir a visitarlo, Job. Y el reclamo que tenía esta gente era, ¿cómo podés quejarte, Job? ¿Cómo podés estar quejándote, Job? Vos antes hablabas y levantabas a los que estaban debilitados y ahora te quejás, Job. Esa era, en vez de hacerle una oración a Job, ¿no es cierto? En vez de decir, bueno, Job, nos vinimos a orar por vos, amén. Ellos iban y le decían, ¿cómo puede ser, Job? ¿Cómo te puedes estar quejando? A
Job se le había muerto toda la familia. Y estos le decían, ¿cómo te podés quejar, Job? ¡Qué tremendo que sos, eh! Y se quejaban. ¿Y qué pasó, Job? En cierto punto no estaba viviendo la potestad de ser hijo. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo una situación de la cual él no estaba pidiendo salir. Él no echó fuera el espíritu inmundo que estaba atacándolo, porque el mismo diablo se levantó contra Job, dice la palabra de Dios. Satanás pidió por Job. Y Job no cumplió con su potestad en ese momento porque no echó fuera a Satanás en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. ¿Y saben qué, mis hermanos? Job, cuando entendió lo que era la potestad de ser hijo, él cumplió con el deber de creer. Él reconoció a viva voz el deber que él tenía, que era creer. El deber que él tenía, que era confesar el poder de Dios. Y él dijo, ahora reconozco que tú eres todopoderoso, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se oculte de ti. Aleluya. ¿Saben, hermanos, que hay gente muchas veces que está viviendo por problemas grandes, dificultades que viven con esas personas de por vida? Gente que si usted la deja de ver hoy, pasan 10 años y la vuelve a ver y la persona tiene el mismo problema que hace 10 años atrás. Y gente que si lo superó ese problema y tuvo un hijo, el hijo tiene el mismo problema. Y el tío tiene el mismo problema. Y uno dice, pasa que bueno, es que tiene las actitudes del padre. Y lo quiere minimizar, es que él es así porque salió al abuelo que tiene el carácter del abuelo. Y por ahí el nene nunca conoció al abuelo. Y son espíritus inmundos, generacionales, que van viviendo y viviendo y viniendo. Y hasta que esa persona no se ponga frente a ese problema, tomando la potestad del Espíritu Santo, la autoridad, el poder y el deber del Espíritu Santo, no van a frenar. Nada va a ocurrir. Y uno a veces dice, bueno, pero está en Dios, el evangelista, ¿sabe qué? Yo lo único que a mí me queda es creer en Dios, y bueno, Dios en su momento hará la obra, y uno está como pasivo, ¿no? Frente al problema. Dios, cuando Él quiera, Él que haga, ¿no? Y uno se achancha en el problema, se queda, se sienta sobre el problema y deja que pase el problema y que siga. Y el problema no va a disminuir, va a seguir creciendo. Es así. Pero si tomamos la potestad, hermano, de ser hijo de Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. ¿Alguien que diga amén? Nuestra vida cambia. ¿Saben, hermano, que si hoy has venido con un problema, Dios te está diciendo, toma la potestad, que yo te di por creer en mí, por ser hijo mío, pero cumplí con los deberes. Lleva mi mensaje, habla de mí. ¿Sabe que hay gente, hermano, que no se entera nunca que uno es un hermano que va a la iglesia, alguien que congrega? No se entera, porque claro, esa persona no demuestra que es un hijo de Dios, no demuestra que es distinto. Yo había visto una película hace poco y era como una comedia cristiana, y era un hombre que congregaba en una iglesia, y cuando salía de la iglesia tenía una vida totalmente desvirtuada, ¿no es cierto? Y cada vez que se le armaban los líos, cuando un conocido de la iglesia se juntaba en un lugar donde había un conocido de él, entonces es como que él tenía que actuar en medio de las dos personas, y qué feo cuando uno tiene que estar en una situación así, ¿no? Qué feo cuando uno tiene que estar actuando constantemente, depende con la persona la forma. Qué feo que cuando uno le dicen, te vi el sábado, hermano, y uno tenga que estar pensando, ay, ¿dónde me habrá visto? Qué feo. ¿Por qué? Porque esa persona no tomó la potestad de ser un hijo de Dios, no cumple con los deberes. ¿Saben, hermano, que hay gente en la iglesia que cuando entra, y no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de gente que cuando entra a la iglesia se pone la remera de la iglesia y cuando sale se la saca? Cuando entra se pone la remera de la santidad y cuando sale se la saca.
Y Dios quiere hacer algo en tu vida grande. Dios no quiere juzgarte, Dios quiere amarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Dios quiere darte cada vez más de Él. Pero si vos le dejás que Él haga su obra, tendrás la plena potestad. Y sabés que cuando cumplís con esos deberes de parte de Dios, cuando cumplís con los deberes y obligaciones, Dios te da todo. No hay infierno que pueda contra tu vida. Dice la palabra de Dios que no hay infierno que prevalezca, ni las puertas del Hades prevalecerán contra un hijo de Dios, porque tenemos la potestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aplaudile fuerte a Jesús. Aleluya. ¿Saben qué? El libro de 2 Corintios habla de los yugos desiguales. Y muchas veces uno este mensaje lo lleva para cuando alguien se está por casar o poner de novio, el yugo desigual. Pero a veces en nuestra vida hay yugos desiguales. A veces en nuestra vida hay cosas que no tienen que ver una con la otra. A veces en nuestra vida hay cosas que no deben estar. Y esos son los yugos desiguales. Cosas que no encajan. Y uno cuando aprieta para que encaje, se empieza a resquebrajar todo y no queda la imagen perfecta. ¿Cuántos me entienden? Y dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Qué tremenda esta palabra, ¿no? Qué tremenda. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros no podemos de nuestra vida tener cosas que no sean en Dios. Cosas que sean de creer y no creer. Bueno, yo creo en esto, pero en esto ya no. Yo hasta acá sí, pero esta parte del mensaje no. Miren, hay gente que dice, esto compro, pero esto ya no. Amén. Y Dios no vende nada. Nosotros debemos involucrarnos. Dejar las cosas del mundo. En Dios las cosas, hermanos, aunque a veces a uno no le gusta escuchar esta palabra, en Dios las cosas tienen que ser extremos. Vieron que a veces uno dice, los extremos son malos. Bueno, hermano, en Dios es todo o nada. Una vez una persona me dijo, no, sos muy extremista en las cosas de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué dice la palabra? ¿Frío o caliente? Tibio, te vomitaré de mi boca. En Dios hay que ser extremos, hermano. O todo o nada. No podemos estar siendo yugo desigual. No podemos estar creyendo y no creyendo. No podemos estar creyendo en Dios y en los ídolos. No podemos estar en la incredulidad y creer. No podemos estar con luz y tinieblas. Dice la palabra de Dios que donde hay luz ya no hay tinieblas. Aleluya. Siempre me gusta decir esto, y ya vamos finalizando el mensaje. Siempre me gusta decir esto, hermano. La palabra de Dios nos habla acerca de dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. No existe en el mundo alguien que esté en el medio. ¿Cuántos me entienden? No existe. No existe alguien que diga, no, yo no me meto con el diablo, pero yo también a Dios lo respeto, yo respeto todas las dos cosas. Esta persona no está en ningún reino. Si no estamos en el reino de Dios, esta persona está en el reino de las tinieblas. Existen dos reinos, hermanos. ¿Cuántos? Dos reinos. Está el poderoso reino de Dios
que es el reino en que estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y está el reino de las tinieblas, que se quiere levantar constantemente, pero respeta el reino de Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo cada día estar involucrados en su reino. No debemos dormirnos en los laureles, mi hermano. Debemos cada día decirle: Señor, dame la potestad de ser tu hijo. Señor, establece tu reino en mi vida. Porque sabes una cosa, hermano, el único reino que respeta a Satanás, las únicas leyes que él no puede quebrantar, las únicas leyes que él debe respetar son las del reino de Dios. El único que establece leyes que nadie puede romper es el reino de Dios. Y si Dios te dio potestad de ser hijo, eso no te lo puede robar el diablo, pero tampoco lo debemos de perder. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Y saben, hermanos, para finalizar, quiero decirte lo siguiente. Vamos a repetir esta palabra, que es muy sabia, y dice en el libro de San Juan, capítulo 1, como habíamos dicho al principio, versículo 12: mas todos los que recibieron, ¿cuántos recibieron de Dios? Amén. Y los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Dios? Amén. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a poner en práctica esa potestad, esa autoridad, ese poder y ese deber que Dios nos da, para que podamos cada día vencer al enemigo. Tomar esas armas que no son carnales, sino son hechas en Dios, para poder vencer al enemigo. Y nada ni nadie va a poder derribarnos, nada ni nadie va a poder defenestrarnos, nada ni nadie va a poder vencernos, porque en nosotros está la autoridad de ser hijos de Dios. Aplaudirle fuerte a Dios. Aleluya.